7 minutos queda para la 1 de la tarde. Seguimos en Ponderación, tiempo de Momentum, de tertulia, y recibimos a nuestros invitados. Nos acompaña Francisco Soriano, socio de activos cotizados en Lift Asset Management. Bienvenido. Muchas gracias, Eva. Y también Álvaro San Martín, socio economista jefe de Anchor Investment Strategies. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias, encantado. Bueno, como siempre os voy a pedir ese momentum, ¿cómo lo estáis viendo? Álvaro. Bueno, pues bastante bien, ¿no? Estábamos comentando un poco antes de entrar, hemos tenido pues la Fed bajando tipos, el Banco Central Europeo bajando tipos, y esta madrugada por fin, pues quizás unas autoridades chinas que muestran un poco más de agresividad a la hora de intentar sostener la actividad allí y tal, ¿no? El PBOC, el Banco Central chino, yo creo que ha tomado medidas bastante significativas, ya veremos el efecto real que tienen, pero en general yo creo que se está montando un escenario donde los bancos centrales, los de los países desarrollados, se están dando cuenta de que se ha avanzado mucho en la lucha contra la inflación, por tanto pueden bajar tipos para intentar sostener la actividad económica, y China quizás, que era un poco pues lo que es una de las cosas que se estaban quedando rezagadas, pues como digo, hoy hemos tenido medidas de estímulo, ¿no? Con lo cual yo creo que en general el escenario que se plantea de cara a final de año es positivo. Comentábamos también, quizás es Europa, los datos europeos, los PMIs de ayer, que supongo que a lo mejor hablamos, pues que se están quedando un poco atrás. Yo sigo ahí con la banderita de que espero que Europa mejore, pero cada vez me quedan menos meses. Estamos hablando de que la Navidad está cerca, pues bueno, yo todavía espero que mejore, pero bueno, es un poco la asignatura pendiente. Fuera de eso, la verdad es que yo creo que la cosa está cogiendo bastante buena pinta a la espera de nuevos acontecimientos como las elecciones americanas. Por añadir, y siempre vapulear las expectativas, los institutos económicos alemanes acaban de decir que este año no crece Alemania, sino que cae un menos 0,1. Yo ahí lo dejo. Álvaro, Francisco. Pues Álvaro lo ha definido todo bastante bien, así que realmente hay poco que añadir. Únicamente que, bueno, a Europa nos han venido muy bien los estímulos que ha hecho China. Sobre todo hemos visto cómo los materiales básicos, o principalmente los autos o el lujo, le ha venido de maravilla estas noticias que hemos recibido. Y luego que ya ha cambiado algo, porque hace 2 meses nos encontrábamos solo con que ha empezado a bajar tipos el Banco Central Europeo, pero ya en septiembre también se ha unido la Fed bajando 50 puntos básicos. Por lo tanto, nos encontramos en un entorno en el que de bajada de tipos le viene muy bien a las bolsas, siempre y cuando no haya recesión, que esa es la gran pregunta que nos deberíamos hacer. En Estados Unidos ya veo una economía más fuerte, en Europa la verdad es que los últimos datos son bastante preocupantes, y yo diría que Europa realmente ya estamos en recesión una vez ha desaparecido también los efectos de los Juegos Olímpicos de Francia, que también se han visto unos malos datos incluso de servicios en este país. Bueno, ahí estaba la incógnita, ¿no? Decías, la bajada de tipos viene bien para las bolsas siempre que no haya reflexión. Powell por fin ha movido ficha, lo ha hecho, iba a decir con toda la artillería, pero no, podría haber sido incluso más, pero vamos, 50 puntos básicos. No sé qué lectura hacéis, hasta qué punto, la mayor parte, ¿no? Lo que se espera ver a un cuartillo de punto, y cómo pinta a partir de esos puntitos azules, y cómo veis realmente vosotros la macro, esa expectativa para la economía americana con esa caída brusca de los tipos que esperáis. Francisco. Pues sorprendentemente, a ver, sí que es verdad que la parte de manufacturas en Estados Unidos está un poco más floja, pero la parte de servicios no nos podemos olvidar que es un 70 y pico % de su economía y va muy fuerte. Y la realidad es que yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos la inflación ya ha pasado a un segundo plano. Yo creo que obviamente siempre hay riesgos de repuntes, pero ya se han disipado mucho, y realmente ahora lo que está centrado es en cómo evoluciona el mercado laboral. Entonces yo creo que ya van a actuar en consonancia a eso, y posiblemente en la Fed veamos 50 puntos adicionales más de bajada durante este año y 100 para 2025. Si no ocurre nada raro, que igual puede ocurrir que se vean en la obligación de acelerar esta bajada. Acelerar la bajada, entonces quiere decir que no va tan bien el soft landing. Sí, efectivamente, los datos de PMIs sí que el soft landing están diciendo que puede ser posible. Ya la única parte que me preocupa es si bajase 50 puntos de golpe, pues sería algo preocupante. Pero lo que tenemos que decir es que igual lo que han hecho es bajar los 25 puntos básicos que no bajaron en julio, y ahora han bajado otros 25. Entonces la respuesta la sabremos en los próximos datos macroeconómicos, la verdad. No sé si Álvaro, con esa medida de 50 compactos, decía que Julio no hizo, es que llega tarde, ha pensado que iba tarde. Bueno, yo creo, él lo dijo en la rueda de prensa posteriormente a la reunión, si hubieran conocido ciertos datos que se produjeron inmediatamente después de la reunión de julio, a lo mejor habrían bajado en julio, y quizás si lo hubieran hecho nos habrían ahorrado el disgusto inicial de agosto, ya en plenas vacaciones, sin poder desconectar, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, yo sinceramente creo que Powell hizo un muy buen trabajo en la última reunión, porque había el peligro, que un poco yo creo que como apuntaba Francisco, de que bajar 50 básicos se interpretara
como un miedo a que algo iba peor de lo que nos estábamos todos pensando, que sabrá la FED, que baja 50 y tal, ¿no? Entonces yo creo que él lo dejó muy claro, no le pasa nada a la economía americana, dijo explícitamente que el riesgo de recesión a corto plazo lo ve muy reducido, y simplemente lo que está pasando es que, como estaba comentando en Francisco, la inflación va muy bien. Esta semana vamos a tener el dato de PCE Core, que sabéis que es el que más sigue la FED. Todos los modelos de previsión, una vez que hemos conocido el IPC y los precios de producción del mes de agosto, apuntan a que va a salir muy bajito y por tanto digamos que eso va a dar credibilidad al movimiento de la FED. La cuestión es que la FED, como todos sabemos, y como deberían tener todos los bancos centrales, tiene un doble mandato, que es un lado controlar la inflación, por otro lado mantener el empleo lo máximo, pues, lo más cerca posible del pleno empleo. Cuando la inflación está muy alta, pues estás dispuesto a arriesgarte a generar desempleo para controlar la inflación. Cuando la inflación está muy bajita, tu foco, como decía Francisco, tiene que ser, y es adecuado que sea, el empleo, ¿no? Entonces yo creo que Powell consiguió dar el mensaje de que está actuando de manera preventiva, lo cual es muy buena noticia para los mercados, ¿vale? Para los activos de riesgo, porque no tienes un banco central que está actuando agresivo porque le dé miedo lo que está viendo, sino que está actuando de manera preventiva porque se lo permite una inflación bajita, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver. Mirando hacia adelante, obviamente va a depender de los datos macro. Yo sabéis, como siempre me gusta mojarme, yo en el caso americano, luego supongo que hablaremos de Europa, creo que es más probable que los datos en los próximos meses de actividad económica sorprendan al alza que a la baja, ¿vale? Y por tanto que las bajadas de tipos de la FED no sean tantas como las que descuenta el mercado. Decís que Powell ha conseguido, ¿no?, introducir su mensaje, su discurso sin aterrar. Ya nos aterramos el 5 de agosto. Eso. Pero si miramos el espejo, pero de la dicotomía, ¿no?, de un mundo aparte, que es la eurozona, la realidad es sumamente dispar. Los PMIs ponen de relieve la fragilidad de la eurozona. Los institutos económicos alemanes acaban de decir que Alemania no va a crecer este año, sino que va a caer su economía un 0,1%. Christine Lagarde y el BCE no tienen doble mandato sobre de precios y han dicho que el último recorte sí se agarró a la expectativa del riesgo de una debilidad económica. ¿Hasta qué punto ese doble mandato va a tener que cobrar más cuerpo y hasta qué punto el movimiento de la FED obliga al BCE a acelerar? ¿A no? ¿Cuál es la lectura, Álvaro? Pues sí, no, muy buena pregunta, porque, a ver, esto es un poco rollo a lo mejor de demasiado economista, pero tú puedes tener un doble mandato explícito o lo que puedes tener es un objetivo de inflación totalmente simétrico. Lo que le pasaba antiguamente a la FED, al Banco Central Europeo, es que ellos querían tener en teoría la inflación al 2 o por debajo del 2. ¿Vale? Y entonces eso les hacía demasiado temerosos a la hora de bajar los tipos, porque su único objetivo, oye, si está la inflación al 1, me vale. Lo que no puede estar es al 2,3. ¿Vale? Cuando tú tienes un objetivo simétrico de inflación, ¿qué quiere decir? Que si hay mucha debilidad económica y las expectativas de inflación están ancladas como están ahora, lo normal es que la inflación se vaya por debajo de tu objetivo. Con lo cual, implícitamente, tú tienes que defender la inflación no solo de alzas, sino de bajas. Y como esas bajadas por debajo del 2 normalmente van acompañadas de debilidad económica, indirectamente, no sé si me estoy explicando, pero tienes un mandato de empleo también. Por tanto, ¿qué espero del Banco Central Europeo? Que reaccione a los malos datos que están saliendo. Yo soy el primero, lo estaba comentando antes con Francisco, yo pensé que los datos macro en Europa habrían mejorado ya a estas alturas, no se está produciendo. El propio Banco Central Europeo ha dicho que están aumentando los riesgos a la baja en su escenario de crecimiento. Eso implica, como estoy diciendo, riesgos a la baja, por tanto, en su escenario de inflación. Estamos viendo moderación salarial y casi seguro que irá acompañado en los próximos meses de moderación de inflación de servicios. Así que, bueno, como el BCE es como es, pues a lo mejor no se atreven a bajar en octubre. Yo, si fuera ellos, bajaría. Se lo diría a Lagarde que baje tipos. Pero vamos, creo que si no los baja, mandará un mensaje mucho más dovish de lo que ha sido en septiembre, donde todo era, oye, no estamos en un preset path, ya veremos, dato a dato. O los baja en octubre o señaliza bajada en diciembre casi seguro, casi con total seguridad. O sea que yo creo que el BCE va a acompañarnos también. Y luego una cosa que no puedo evitar decir, yo sigo teniendo la esperanza. Es verdad que los PMIs han salido muy malos, soy el primero que lo reconozco, pero la semana pasada salió un buen dato de confianza de los consumidores. Y es el consumo privado la variable clave, la que tiene que recuperar.
Y la verdad es que sigo pensando que los fundamentos están ahí, a todos, a casi todos. Espero que aquí también esté pasando, pues los salarios están creciendo por encima de la inflación a nivel europeo, el paro está en mínimos y los niveles de ahorro elevados. Yo creo que el consumo puede repuntar en la última parte del año. No por ser aguafiestas, pero con esa confianza hacia que mejore el consumidor en la lectura de los PMIs, lo que decían, sobre todo es después de ver, si no recuerdo mal, son 37 meses en contracción la manufactura, los servicios flaqueando, el efecto de las Olimpiadas además se ha ido, y lo que llega ahora es que anticipan que esa tasa de empleo que hasta ahora se ha mantenido caiga en los próximos meses. Claro, si cae el empleo, la confianza del consumidor no puede acompañar. Pero bueno, por eso, bueno, ahora alejo la palabra Francisco, por eso el BCE tiene que actuar. Yo creo que el BCE, no tendremos que tener en cuenta que el BCE, por una vez en la vida, empezó antes que la FED, o sea, el BCE ya ha bajado 50 básicos los tipos, y yo creo que, ya os digo, no es imposible que los baje 50 en lo que queda del año. A lo mejor octubre y diciembre, o a lo mejor 50 en diciembre. O 50 en diciembre. ¿Por qué no? Si se confirma la debilidad, si los datos salen como los PMIs, el BCE bajará 50 básicos este año, esa es mi opinión. Lo que pasa es que creo que no va a ser así. Yo creo que se va a ver un pequeño repunte, menos que en Estados Unidos, del consumo y el BCE irá bajando tipos, pero quizás no con tanta velocidad. Pero vamos, está claro. Si el empleo llegara a flojear, pues el escenario se complica. Pero precisamente por eso, como encima, lo único bueno de los PMIs que han salido el lunes es que los componentes de precios, si os fijasteis, también salieron muy bajitos. Con lo cual está en esta tesis que os decía de debilidad económica, debilidad de precios. Por tanto, le mostró la puerta sobre la necesidad de bajar tipos, la debilidad económica invita a bajar tipos, la debilidad de los precios te permite atender esa invitación. Entonces yo creo que vamos a tener bajadas de tipos del BCE, pero ya os digo, no me sorprendería que el consumo sorprenda un poco al alza en la última parte del año. Me arriesgo. Francisco, esa visión sobre la eurozona y el papel del BCE. Bueno, ha hecho una descripción muy buena Álvaro sobre el papel, así que me queda muy poco que añadir, pero básicamente también decir que los bancos centrales tienen un papel muy difícil, porque al final las medidas que hacen hoy tienen su impacto en la economía mucho más tarde. En mi opinión, lo que puedo decir es, bueno, no es opinión, si ves el índice manufacturero, como va los últimos 37 meses, como has indicado, estamos en recesión, va muy mal la economía, y de servicios el último que ha salido también ha sido muy malo. Por lo tanto, yo no negaría que nos encontramos en una recesión en Europa y por lo tanto creo que en consonancia los bancos centrales tienen que actuar y deberían de bajar tipos, porque además no nos olvidemos que si nos encontramos en un escenario económico muy malo, automáticamente también te está ayudando a hacer ese efecto de la subida de precios, es decir, impide que suba. Entonces, al final, mi visión es la misma, que deberían de bajar tipos en Europa. Ha dicho Lagarde esta mañana en una entrevista, le han preguntado sobre si habla con Powell, y al parecer sí hablan, pero dice que no hay coordinación, cuando muchas veces voces del BCE han querido desmarcarse, no son un nuevo distrito de la Reserva Federal. Pero ¿crees, Francisco, por lo que estábamos comentando, que esa caída, esa bajada brusca de los tipos de interés puede acelerar el movimiento del Banco Central Europeo? Sí. También por el euro. Si va a acelerar, ¿te refieres? En el ritmo de los recortes de tipos. Bueno, los ritmos de recortes es que deberían acelerarse únicamente por en la situación en la que nos encontramos. Es decir, es que tenemos dos economías distintas. No digo que en Estados Unidos no vaya a haber recesión, pero Estados Unidos, ¿te puedes creer que exista un aterrizaje suave? Es que en Europa estamos mal. Entonces, en Europa, si ves los PMIs de ayer desastrosos, es que ¿a qué están esperando? Es decir, creo que van lentos y creo que han llegado algo tarde. En este escenario, por mirar un poco hacia la estrategia de mercado y el análisis de las oportunidades que ofrece el ciclo, Francisco, estrategia. Pues estrategias, sí que hay determinados sectores que nos gustan, porque nos encontramos que hay cosas en la bolsa que están caras y cosas que están baratas. Pues ya lo mencioné hace varios meses aquí y me gustan las mineras. Y sí que es verdad que las mineras de oro desde aquel entonces han subido bastante, pero es que todavía el oro está más caro y es que te estás encontrando en algo maravilloso para una compañía. Es decir, el activo que vendo cada vez lo estoy vendiendo más caro. Ya has tenido una subida que hoy está en 2.650 la onza. Y además estás viendo que como la inflación que se está reduciendo va a hacer que los costes de extracción del oro sean todavía más baratos. Por lo tanto, nos estamos encontrando nosotros que constantemente estamos aumentando el precio objetivo de estas minas que tenemos en cartera, porque al final es más atractivo. Entonces, por una reducción de costes y aumento de ingresos, es que es el mundo perfecto para estar invertido, en mi opinión. Y Álvaro, a la hora de mirar el mercado y las oportunidades que puede ofrecer ese ciclo de bajada de tipos, esa curva.
Bueno, pues vamos, en la parte bottom-up que ha dicho Francisco, completamente de acuerdo. Yo desde un punto de vista top-down veo un poco lo que os decía. Yo creo que las economías globales, es verdad que lo que dice Francisco de que hay retrasos en los efectos de política monetaria, pero pensad que como esto se está anticipando ya desde hace un tiempo, las curvas de tipos ya han reflejado muchas bajadas, ¿no? Ahora mismo las condiciones financieras en Estados Unidos pues llevan laxas, no os digo muchísimo tiempo, pero desde finales de julio ya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los lags no van a ser tan grandes como en otras ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que vamos a un cierto repunte en Estados Unidos, como os digo. Asia emergente está muy bien, China es claramente el farolillo rojo, pero estas medidas deberían apoyar un poco, con lo cual y luego el caso europeo, ya os digo, estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, el BCE tiene que actuar, puede actuar y debe hacerlo. Somos la región ahora mismo más débil, hasta Japón va a crecer más que nosotros en la segunda parte del año. No solo en términos per cápita, con lo cual claramente tenemos que yo creo que el BCE además va a actuar. A diferencia de otros momentos de la historia, es Alemania casi el principal beneficiario de la subida de tipos, no nosotros, con lo cual es más fácil que ocurra. Y luego ya os digo, yo creo que es verdad que Europa, los datos están muy mal, pero los fundamentos del consumo privado no están tan mal. Dependen ahora mismo más de factores psicológicos de pesimismo asociados a los problemas estructurales de la economía alemana que de los fundamentos reales, ¿vale? Con lo cual, a poco que ayude el BCE, yo creo que el consumo en Europa puede repuntar. Así que así las cosas, yo es verdad que veo que puede continuar un cierto movimiento de rotación. Yo hablo más top-down, tal, ¿no? A lo mejor, pues, a mí me gustan en un segmento donde las economías resisten y los bancos centrales bajan tipos, pues los segmentos de medianas compañías que en relativo se han quedado un poco atrás, pues yo creo que lo podían hacer bien. Todo el mundo ha estado muy preocupado por la recesión, se ha ido a valores defensivos, que en parte algunos tienen mucho sentido. Yo creo que los valores cíclicos a lo mejor lo pueden hacer un poco mejor. Creo que como región tener algo en Asia emergente tiene sentido. Y luego, fuera de un poco lo que sería la renta variable, y es verdad que puede parecer a lo mejor un poco raro lo que voy a decir, porque por un lado creo que los tipos van a bajar, creo que va a ser bueno para las economías, pero sigo prudente. Ojalá hubiera tenido más duración en verano, no la he tenido, la he echado de menos, lo reconozco, pero ahora mismo veo los tipos a largo plazo en muchos sitios muy bajos, ¿vale? Y yo tendría prudencia otra vez, creo que estamos en otro momento de tener prudencia sobre la exposición a bonos a largo plazo gubernamentales, porque ya os digo, yo si tuviera que apostar, creo que las bajadas de tipos, quizás no en la eurozona en este año, pero después, durante 2025 en general en el mundo, creo que va a haber menos bajadas de tipos de las que ahora están puestas en precio. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos una vez más. Álvaro San Martín de Anchor Investment Strategy, Francisco Soriano de Liest Asset Management. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.